Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, por qué no, de alguna que otra sorpresa que nos alegre la rutina. Hoy, amigos míos, tenemos entre manos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con miles de preguntas revoloteando en nuestras cabezas. Estamos hablando, por supuesto, de ese bombazo que ha saltado a la luz el asterisco 22 de enero de 2026, relacionado con dos de los nombres más resonantes, queridos y, seamos sinceros, a menudo objeto de especulación, de la industria del entretenimiento turco e internacional, asterisco Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Esa pareja que tantas veces ha sido portada de revistas, tema de innumerables rumores, de sueños y de esperanzas para sus miles de fans alrededor del mundo, vuelve a estar en el centro de la diana, pero esta vez con algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Así que si quieren saber todos los detalles de este giro inesperado, de lo que realmente ha sucedido, de las implicaciones que esto podría tener y de por qué esta decisión está marcando un antes y un después, quédense conmigo, porque vamos a desgranar esta impactante noticia pieza por pieza. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis en profundidad. Esto se pone bueno, y créanme, va a ser una montaña rusa de emociones. Imaginen el escenario. Enero de 2026. Los titulares de las revistas de corazón, los trending topics en redes sociales con actualizaciones minuto a minuto, las conversaciones en todos los cafés, hogares y oficinas de Turquía y de aquellos países que siguen de cerca el fenómeno turco, todo giraba, inevitablemente, en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Durante años su química innegable en pantalla, su amistad palpable y las innumerables ocasiones en las que se les ha visto juntos, ya sea en eventos públicos, celebraciones o incluso en encuentros más privados, alimentaron la fantasía de millones de seguidores que soñaban con verlos como pareja en la vida real. Y la verdad es que en su momento, las señales parecían apuntar en esa dirección, ¿verdad? Hubo esa etapa de rumores intensos, de apariciones públicas cómplices, de mensajes en redes sociales que para muchos eran demasiado significativos para ser solo una amistad cordial. Pero como suele suceder en este mundo volátil del espectáculo, las cosas tomaron caminos diferentes, o al menos, eso era lo que todos asumíamos. Cada uno siguió su propia trayectoria profesional, llena de éxitos rotundos en sus respectivas carreras, y los rumores sobre posibles relaciones sentimentales con otras personas también surgieron, creando un mosaico de especulaciones. Sin embargo, la conexión entre Can y Demet, esa chispa que encendieron de manera magistral en la aclamada serie Erkencikus, nunca se apagó del todo en la memoria colectiva de sus fans, quienes seguían esperando con una paciencia casi infinita un posible regreso o una confirmación de aquello que tanto anhelaban. Pero volvamos al asterisco 22 de enero de 2026. La noticia que explotó en ese momento no fue un simple rumor infundado, una fotografía casual de un encuentro amistoso, ni siquiera el anuncio de un nuevo proyecto juntos que ya se rumoreaba. Fue algo mucho más sísmico. Se trata de un anuncio que los propios protagonistas, o mejor dicho, uno de ellos directamente y una fuente muy cercana y fiable del otro, han hecho público, y que ha dejado helado a más de uno, incluyendo a los analistas más experimentados de la industria. Inicialmente la información llegó de manera fragmentada, como si fueran piezas de un rompecabezas, a través de filtraciones a medios turcos e internacionales muy reputados, lo que ya de por sí generó un revuelo considerable. Y luego, para sorpresa de todos, se confirmó de una manera que, siendo honestos, es bastante inusual en el mundo del marketing y la promoción de proyectos de esta envergadura. Hablamos de una decisión profesional de gran calado, sí, pero con tintes que van mucho más allá de lo meramente laboral, rozando lo personal de una forma que ha desatado la mayor de las polémicas y expectación. A ver, vamos al grano, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Pues bien, al parecer, asterisco Can Yaman ha decidido dar un giro radical y absolutamente inesperado a su carrera internacional. En un movimiento que nadie anticipaba, ni siquiera sus representantes más cercanos, ha tomado una decisión monumental que afecta directamente a un proyecto de proporciones épicas, uno en el que se esperaba que participara junto a nadie más y nada menos que Demet Özdemir. Pero atención, porque el giro es aún más sorprendente. No se trata de que haya renunciado simplemente a un proyecto compartido, no. La sorpresa es mucho mayor.
Según lo que se ha ido confirmando a través de fuentes internas y comunicaciones oficiales fragmentadas, Can Yaman ha tomado la decisión de abandonar un importante proyecto cinematográfico internacional, uno de esos que prometían lanzarlo aún más fuerte en la escena mundial, compitiendo con los grandes nombres de Hollywood. ¿Y por qué lo ha hecho? Para centrarse en un proyecto en Turquía, y aquí viene el quid de la cuestión, el detonante de todo este huracán mediático, este proyecto en Turquía, que según las primeras informaciones es de una envergadura considerable, con un presupuesto que empieza a sonar ambicioso y con un enfoque muy particular y ambicioso, tiene como asterisco principal reclamo y como condición indispensable la participación de Demet Özdemir. Ojo, esto no es un simple se van a juntar para una película o serie porque tienen buena química. La magnitud del movimiento es lo que realmente nos ha impactado y ha dejado a todos atónitos. Can Yaman estaba a punto de embarcarse en una superproducción de Hollywood con un presupuesto estratosférico, rodeado de un elenco de estrellas de renombre internacional y con la promesa de consolidar su estatus de estrella global, ha dicho no. Y la razón principal, o al menos la más sonada y sorprendentemente admitida, es este proyecto turco con Demet Özdemir. Se habla de que es un proyecto que él mismo está impulsando o apoyando de forma muy activa, casi como si fuera una iniciativa personal, y que su condición para involucrarse de lleno, para dedicarle todo su tiempo y energía, es que Demet sea la protagonista femenina. Pero la cosa no queda ahí, ni mucho menos. Los rumores más jugosos, aquellos que están haciendo arder las redes sociales y generando debates apasionados, apuntan a que este no es solo un movimiento profesional. Hay quienes sugieren que hay algo más personal de por medio, una reconciliación, una segunda oportunidad, o incluso la posibilidad de que la relación nunca se rompió del todo, y que esta audaz decisión profesional es, en realidad, una forma de consolidar un futuro juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Imaginen la escena, el escenario mental. Can Yaman en la cumbre de su carrera internacional, con oportunidades de oro sobre la mesa, contratos millonarios y la promesa de consagrarse como una estrella de Hollywood, y de repente, ante todo eso, dice, prefiero esto. ¿Por qué? La respuesta oficial que se ha dado es vaga, habla de intereses artísticos profundos, de volver a las raíces y reconectar con el público que le vio crecer, de un proyecto que le toca el alma y que considera de gran valor cultural. Pero los fans, y seamos honestos nosotros también, sabemos que cuando algo es tan repentino, tan drástico y tan impactante suele haber algo más, una capa oculta de significado. Y esa algo más tiene nombre y apellido, y ya lo hemos dicho, Demet Özdemir. Los detalles del proyecto en sí son todavía algo escasos, la producción se está moviendo con un secretismo digno de una agencia de espías. Pero lo que se ha filtrado es que se trata de una serie o una película de gran formato con un fuerte componente dramático y romántico. Algo que por supuesto les va como anillo al dedo a ambos, dada su historia compartida en Erkencikus y la química que demostraron tener. Hablan de una historia que explora las complejidades de las relaciones humanas, los sueños rotos, las segundas oportunidades y la búsqueda de la felicidad, temas que indirectamente podrían reflejar su propia historia o, al menos, la percepción que el público tiene de ella. El director, que también es una figura muy respetada y con un historial de éxitos en Turquía, ha dejado caer algunas pistas sobre la química innegable y la magia especial que se crea cuando Can y Demet trabajan juntos, lo que solo ha avivado aún más las especulaciones y los debates sobre la naturaleza de su vínculo. Lo más fascinante de esta noticia, y lo que la diferencia de cualquier otra, es precisamente esa incertidumbre y el misterio que la rodea. Ha sido una decisión puramente profesional, un movimiento estratégico pensando en el éxito de un proyecto que conocen bien y que les permite trabajar juntos en un entorno familiar y controlado. ¿O hay un componente sentimental muy fuerte detrás, una reafirmación de su vínculo que va más allá de la pantalla y de los contratos? Los medios de comunicación, los fans más acérrimos, los analistas de la industria, todos estamos intentando descifrar las claves de este enigma. Algunos opinan que es una jugada maestra de marketing, un golpe de efecto para generar expectación y asegurar el éxito del proyecto turco. Otros, sin embargo, creen que es una muestra genuina de que la conexión entre ellos es tan fuerte, tan real, que trasciende las modas pasajeras, las oportunidades internacionales y las presiones de la industria. Piensen en la presión inmensa a la que debe estar sometido Can Yaman. Tener la maquinaria de Hollywood detrás con todo lo que implica en términos de fama, dinero y proyección global,
y decidir dar un paso atrás, renunciar a ese futuro dorado para apostar por un proyecto en su tierra natal, y que además tiene como condición indispensable la participación de Demet Özdemir. Eso, amigos míos, habla de una convicción muy profunda, de un sentimiento que va más allá de cualquier cálculo profesional. Y por parte de Demet, aunque no ha habido una declaración oficial suya directamente relacionada con la renuncia de Khan a Hollywood, su participación en este nuevo proyecto turco ya estaba confirmada desde hace tiempo. Ahora, con esta bomba, todo cobra una nueva dimensión, una relevancia que va mucho más allá del simple interés laboral. ¿Estaba al tanto de la decisión de Khan? ¿Influyó de alguna manera en ella? ¿Es esto una señal inequívoca de que están planeando un futuro juntos, en el que la colaboración profesional sea una constante, un pilar fundamental de su relación? Este tipo de movimientos tan audaces y tan inesperados son precisamente los que hacen que el mundo del espectáculo sea tan fascinante y adictivo. Las relaciones personales, las carreras profesionales, las decisiones que parecen imposibles de tomar, y luego, de repente, suceden. Y lo hacen de una manera que nos deja boquiabiertos, cuestionando todo lo que creíamos saber. La noticia del asterisco 22 de enero de 2026 no es solo sobre un actor que cambia de rumbo o renuncia a una oportunidad de oro. Es sobre la asterisco posible reconfiguración de una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, sobre la consolidación de un vínculo que muchos creían roto o latente, y sobre las implicaciones que esto puede tener en sus carreras individuales y, quién sabe, en su vida personal en los años venideros. La anticipación por este nuevo proyecto en Turquía es ahora estratosférica. Si antes generaba interés por la participación de dos grandes estrellas, ahora se ha convertido, sin lugar a dudas, en el tema de conversación número uno en todos los círculos. Todos quieren ver cómo será esta nueva colaboración, si la química que encendió las pantallas hace años se mantiene intacta, si se ha fortalecido con el tiempo, o si, por el contrario, las expectativas son demasiado altas. Y sobre todo, todos quieren saber qué hay realmente detrás de esta decisión tan sorprendente, tan valiente. Es una historia de segundas oportunidades, de lealtad profesional, de valentía para apostar por lo que uno cree, y tal vez, solo tal vez, de un amor que ha sabido esperar su momento. Un amor que ha sido capaz de desafiar las convenciones y las presiones de la industria. Por ahora, solo nos queda esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero lo que sí está claro es que el asterisco 22 de enero de 2026 quedará grabado en la memoria de los seguidores de Can Yaman y de Demet Özdemir, y en la historia del entretenimiento turco, como el día en que algo inesperado, algo realmente grande y con profundas implicaciones, sucedió. Un día que nos recordó que en el mundo del entretenimiento, las sorpresas nunca terminan, que las historias que creemos conocer pueden dar giros que jamás imaginamos y que a veces, el corazón y la intuición juegan un papel mucho más importante de lo que dictan los contratos y las ambiciones profesionales. Así que, para resumir, la noticia que ha sacudido a todos este asterisco 22 de enero de 2026 es la impactante y audaz decisión de asterisco Can Yaman de renunciar a un importante proyecto internacional con miras a Hollywood para centrarse en un nuevo y ambicioso proyecto en Turquía. Lo más sorprendente de todo es que la condición indispensable para su participación en este proyecto turco es la asterisco participación de Demet Özdemir. Esta decisión ha desatado todo tipo de especulaciones y debates sobre los motivos, desde razones puramente profesionales y artísticas hasta la posibilidad muy fuerte de reconciliaciones, segundas oportunidades, o la consolidación de una relación personal y profesional que parece ser más fuerte de lo que nadie imaginaba. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo de una noticia tan apasionante, tan sorprendente y, francamente, tan intrigante. ¿Qué opinan ustedes sobre esta decisión de Can Yaman? ¿Creen que es una jugada puramente profesional, un movimiento estratégico de marketing, o hay algo más de por medio, un componente sentimental que ha sido el verdadero motor? Nos encantaría leer sus teorías, sus impresiones, sus esperanzas y sus preguntas en la caja de comentarios de abajo. Déjenos sus impresiones, sus predicciones, sus desahogos. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más intrigantes y las exclusivas más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda este bombazo, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones al instante. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más historias que te dejarán con la boca abierta.
Hasta la próxima.